En economía, un bien es toda aquella cosa que se consume con el objetivo de satisfacer las diferentes necesidades. Atendiendo a sus características, los bienes se pueden clasificar según diferentes criterios. Se pueden clasificar según su escasez o abundancia. Ante este aspecto, nos encontramos con bienes económicos y bienes no económicos o libres. Los bienes económicos son aquellos que no se encuentran en la naturaleza y que por ello se deben transformar o fabricar para que puedan ser útiles y poder satisfacer entonces las necesidades, por lo que requieren de un esfuerzo para su obtención. Ejemplos de este tipo de bienes serían una casa o un libro, ya que estos bienes, al no encontrarse en la naturaleza por sí solos, hay que fabricarlos para poder obtenerlos. Por el contrario, los bienes no económicos o libres son los que se pueden encontrar en abundancia y están disponibles sin realizar ningún esfuerzo económico. Por ejemplo, bienes libres podrían ser el agua del mar o la luz solar. También, los bienes se pueden clasificar según su función. Aquí nos encontraríamos con bienes de consumo y bienes de producción o de capital. Los bienes de consumo, como su nombre indica, son los que se consumen directamente para satisfacer las necesidades, como por ejemplo, una naranja o un sofá. Hay que decir que los bienes de consumo se pueden clasificar en bienes no duraderos o perecederos, que son los que su consumo debe ser inmediato y cuando se consumen desaparecen, como la naranja, y en bienes duraderos, que son los que permiten tener un consumo prolongado en el tiempo, como el sofá. Por el otro lado, los bienes de capital o de producción son aquellos cuya función es producir otros bienes, como por ejemplo una máquina de coser o una fábrica. Otro criterio para clasificar a los bienes sería según su grado de elaboración. En este criterio nos encontraríamos con bienes intermedios y bienes finales. Los bienes intermedios son aquellos que necesitan ser transformados para poder obtener un bien final, que sería aquel que llega al consumidor final para ser usado. Por ejemplo, el acero sería un bien intermedio y el bien final sería el coche que se obtiene. Hay que decir que algunos bienes pueden ser considerados como bien intermedio o final. Por ejemplo, el chocolate podría ser un bien final cuando se consume directamente, o un bien intermedio cuando se usa para elaborar una tarta de chocolate. Otro aspecto a la hora de clasificar a los bienes sería la relación que mantienen con otros bienes. Aquí nos encontramos con los bienes sustitutivos y los bienes complementarios. Dos bienes son sustitutivos cuando ambos pueden satisfacer una misma necesidad. Por ejemplo, para satisfacer la necesidad de la sed, da igual entre beber un refresco de naranja que uno de limón, por lo que estos dos bienes serían sustitutivos. Por otra parte, los bienes complementarios son los que necesitan ser consumidos conjuntamente para poder satisfacer una necesidad. Por ejemplo, una consola y su mando serían dos bienes complementarios. También, otro criterio para clasificar a los bienes sería la forma en la que se accede a ellos. Ante esto, nos encontramos con bienes públicos y bienes privados. Los bienes públicos son los que su dominio no lo tiene nadie, y por tanto, no se puede excluir a nadie de su consumo, ya que en cierto sentido son de todos. Por ejemplo, un parque o una carretera serían bienes públicos. En cambio, los bienes privados serían los que tienen dueño, como por ejemplo un teléfono móvil. Por último, los bienes se pueden clasificar según la renta que recibe un consumidor. Con respecto a esto, nos encontramos con bienes normales y bienes inferiores. Los bienes normales serían aquellos que, cuando aumenta la renta de los consumidores, su demanda también aumenta. Hay que decir que la mayoría de los bienes son normales, y que estos se pueden clasificar, a su vez, en bienes de primera necesidad, que son aquellos cuya demanda va creciendo cada vez menos a medida que aumenta la renta de un consumidor, como serían, por ejemplo, el pan o el agua. Y también en bienes de lujo, que serían aquellos cuya demanda va creciendo más a medida que aumenta la renta de un consumidor, como por ejemplo los coches de alta gama. Por el contrario, los bienes inferiores serían aquellos que, cuando la renta de las personas aumenta, su demanda disminuye. Por ejemplo, los bienes de segunda mano podrían ser considerados como bienes inferiores, ya que las personas, cuanto más renta tienen, seguramente prefieren adquirir bienes que sean completamente nuevos. En definitiva, los bienes se pueden clasificar según todos estos criterios. Por ejemplo, un helado sería un bien económico, ya que necesita ser fabricado. Además, es un bien de consumo y un bien final. Por otra parte, podría ser un bien sustitutivo de un granizado y un bien complementario de un cucurucho. También sería un bien privado y por último, sería un bien normal. Y bueno,
Esto sería todo con respecto a los diferentes criterios por los cuales se pueden clasificar a los bienes.